en el que el Señor habla a su iglesia. Por eso es un momento solemne, cuando Dios habla a nuestro corazón, y que el Señor nos permita también poder abrir nuestros oídos, no solo de los oídos físicos, sino los oídos del alma, para que la palabra que va a ser predicada hoy pueda entrar en lo más profundo de nuestro corazón, pueda sellarse y que el Espíritu Santo pueda hacernos recordar esta palabra en los momentos que se precisa. Voy a leer el texto, está en Marcos capítulo 13, del 14 al 23. Dice la palabra del Señor: Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alerta, ved que os lo he dicho todo de antemano. Oremos. Señor, Rey de la Gloria, te damos gracias, Rey eterno, por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos puedes hablar y nos hablas siempre por medio de la palabra. Nosotros podemos escucharte. Y queremos, Señor, que tú nos toques nuestro corazón, que tú nos dirijas y que esta palabra pueda ser un consuelo para nosotros, Señor. Gracias, Rey eterno, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos 3 puntos que ver aquí. El primer punto, la predicación se llama ¿hacia dónde mirar en la tribulación? El primer punto es ¿qué tribulación? ¿Hacia qué tribulación nos estamos refiriendo? El segundo punto, la invitación a ser sabios durante la tribulación. El Señor con estas palabras nos está invitando a ser sabios en la tribulación. Y el tercer punto es hacia dónde mirar. Hacia dónde mirar en la tribulación. Y bueno, seguimos con esta serie maravillosa de la palabra del Señor, del Evangelio según San Marcos. Hechos narran, acordémonos, está Jesús con sus discípulos más cercanos, narrando algunos hechos que van a suceder. Y lo que Jesús, antes de Jesús ir a la cruz, está dando algunas alertas a sus discípulos que serán importantes para sus discípulos y también serán importantes para su iglesia, porque estos acontecimientos ocurren entre su ascenso, su resurrección y ascenso, y su venida, su segunda venida. La semana pasada estuvimos viendo sobre la alerta de las persecuciones. La anterior sobre la destrucción del templo, hace ya tiempo. Y el levantamiento de los falsos cristos, que aquí también se suele hacer. En esta ocasión vamos a hablar de las tribulaciones. Todo el mundo en el ambiente cristiano, si eres cristiano, ha escuchado hablar de la gran tribulación y ha escuchado hablar muchas cosas de la gran tribulación. Pero vamos a ver a qué tribulación se refiere Cristo
con este pasaje? ¿Cómo debemos abordar este pasaje? ¿Cómo debemos reaccionar ante la tribulación y las tribulaciones? ¿Y cómo sería si viviéramos esa gran tribulación? ¿Dónde deben estar puestos nuestros ojos? Primer punto, ¿qué tribulación se está refiriendo Jesús? Muchas veces se especula con los pasajes bíblicos, pero tenemos que hacer una buena exégesis hermenéutica, que es la técnica de la forma que se aplica, se aborda un texto. El texto empieza hablando de algo muy malo, ¿no? El texto empieza diciendo, mas cuando veáis la abominación de la desolación, abominación, desolación, dos palabras juntas que suenan muy feo. Puesta donde no debe estar, dice, el que lea, que entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no baje ni a sacar nada de su casa. Muchos cogen este texto y dicen, no, Jesús se está refiriendo a la gran tribulación. Pero entonces otros pueden preguntar, ¿pero qué sentido tiene esta palabra entonces cuando estén en Judea, huyan a los montes? Si la iglesia, toda la iglesia no va a estar en Judea, cuando esté en la azotea no baje para entrar en la casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Y hay de las que estén encintas, de las que estén criando en aquellos días. ¿Qué se está refiriendo Jesús con esto? La tribulación de Jesús se refiere, la tribulación que Jesús se refiere, debemos ver. Hoy tengo una imagen ahí que vamos a ver. Lo que es obvio que Jesús se está refiriendo a una gran tribulación, un hecho muy malo para nosotros. Algo que es un acontecimiento extraordinario a nuestra vista, Jesús se está refiriendo. No es un acontecimiento cotidiano que sucede. Pero debemos ver ese texto de una forma, es un texto profético. Y al ser un texto profético, ¿cómo abordar un texto profético? Muchas veces se han cometido errores por no abordar una sana hermenéutica, exégesis al texto profético. Muchas veces la profecía, y esto es importante, muchas veces la profecía se refiere a dos o varios acontecimientos en la historia del pueblo de Dios. Hay un ejemplo. ¿Os acordáis cuando, por ejemplo, la promesa de Dios a David en 2 Samuel 7, del 11 al 17, cuando dice: y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tu día se cumpla y reposes con tus padres, levantaré a tus descendientes después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad le corregiré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien le quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerá para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Esto le dice Dios a David. Aquí Dios, en una profecía, está hablando de dos hechos. Uno, el nacimiento de Salomón, que edificará su casa. Otro, su reino durará para siempre. El reino de David físico no duró para siempre. No dura. O si durara para siempre, estaría gobernando en Jerusalén. Y curiosamente, es un dato importante. No sé si sabíais, una curiosidad, abro un paréntesis. Bueno, el Estado de Israel está formado, que tiene allí un fundamento, tiene allí una guerra constante con los palestinos y todo esto. Pero si no sabéis, el título de monarca, de rey esto es algo histórico, el título de rey de Jerusalén lo tiene el rey de España, en sus títulos. Esto es un hecho histórico, no voy a entrar en esta hora, pero es una curiosidad. Pero es una muestra de que el rey David, la casa de David, y bueno, lo vemos en Herodes también,
no ha durado eternamente su reino. Entonces, ¿qué Dios falló en su profecía? No. ¿Dios falló en su palabra? No. Porque Dios, en una profecía que Él da, puede estar hablando, y muchas veces habla, de 2, 3, varios acontecimientos a la vez. Aquí en este ejemplo que hemos visto, Dios está hablando del nacimiento de Salomón, que construirá el templo, pero también está hablando del nacimiento de Cristo, que será el templo y será rey para siempre, descendiente de David. Es un ejemplo de lo que estamos hablando. Pero para que lo tengamos más claro, si todavía no lo has entendido, muchas veces el profeta, cuando ve la palabra del Señor y el pueblo que lo escucha, ve como una montaña grande, proyecta lo que ve, como una montaña grande, solo una montaña. Pero cuando te vas acercando a la montaña, ves que no solo tiene un pico, aunque de lejos parecía un pico, tiene varios picos, 3 picos. Por ejemplo, esto se le llama el ejemplo del telescopio profético. ¿Y qué significa esto? Una profecía del Antiguo Testamento, o la profecía que el Señor nos está dando aquí, puede tener un cumplimiento cercano en la misma profecía, un cumplimiento en la primera venida del Señor, cuando hablamos de una profecía del Antiguo Testamento, y un cumplimiento de la segunda venida. Por ejemplo, las profecías de Daniel, que son tan difíciles para nosotros, ¿no? Muchas veces son difíciles porque pensamos que ya se cumplió todo o que se va a cumplir todo. Pero esa misma profecía se ha cumplido en un cumplimiento cercano, en un cumplimiento de la primera venida, y falta cosas por cumplirse. Por ejemplo, el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que vemos cosas que ya se han cumplido en cercano, vemos cosas que se están cumpliendo y vemos cosas que no han de cumplirse, que han de cumplirse todavía. Eso estoy dando, parece que es una clase de teología, pero es importante a la hora de abordar el texto. Que entendamos que un pasaje profético debe ser visto como posiblemente, a la luz del texto y de los demás textos y de la revelación del conjunto de las Escrituras, como una profecía no solo de un acontecimiento, sino que posiblemente varios. Y esta precisamente de la que nos está hablando Jesús, es un acontecimiento que sucede próximo a Jesús y que sucederá más adelante y que está sucediendo. Si alguien tiene una pregunta después, me lo puede hacer después del culto sobre este tema. Pero debemos darnos cuenta de que en algunas ocasiones el profeta percibe los acontecimientos futuros a través de lo que ha sido denominado el telescopio profético. Que esto quiere decir que se veían sucesos futuros agrupados dentro de una profecía cuyo cumplimiento en realidad puede ser durante miles de años, o la separación de miles de años. Un hombre, lo comparó, lo que he dicho antes, lo comparó con una persona que mira una alta cadena de montaña desde una gran distancia, como vemos en la imagen. Desde su perspectiva, la montaña parece estar cercana la una de la otra. O no sé, sobre todo Antonio, que va mucho con la bicicleta, se habrá dado cuenta de esto. Y cuando te acercas a la montaña, a veces que vas subiendo y dices, madre mía, de otra bajada y otra subida. Y cuando vas a la montaña, te das cuenta que hay una gran distancia entre los picos. Desde su perspectiva, la montaña parece tan cercana una a la otra, pero no es así. Así ocurría en las profecías, eso ocurre en las profecías. El profeta veía varias montañas de profecías como si ellas debían cumplirse en el mismo tiempo, cuando en realidad implicaba acontecimientos cercanos entre la primera y la segunda venida. Pues esto mismo Jesús lo que hace aquí, hermanos. Jesús está hablando aquí de este pasaje profético. Es un camino recto y seguro, sí, en armonía, pero de hechos diferentes. Y entonces, bueno, yendo al punto, ¿a qué se está refiriendo Jesús? Primero, hay un hecho cercano que tiene sentido con las palabras que Jesús dice: el que esté en Judea, huya para los montes. La caída de Jerusalén, que hemos hablado ya con el templo caído mal. La imagen de la predicación es la caída de Jerusalén, que en el año 70 después de Cristo. Un segundo hecho, la gran tribulación y posterior juicio final. Está hablando de lo mismo en este mismo hecho.
Y durante estas dos montañas, estos dos picos que se levantan, hay otro pico. También está hablando de las grandes tribulaciones que vive la humanidad a lo largo de la vida, de ese tiempo, de estos 2000 años que vivimos ya y los que nos quedarán. Esto es importante tener en cuenta, hermanos, a la hora de leer la Biblia, una profecía. Pues muchas veces por un mal uso del texto que se cometen errores y nacen doctrinas y desviaciones de la Biblia. Reconocer la perspectiva profética y el múltiple cumplimiento estrechamente relacionado, esto nos ayuda a entender estos textos. Hemos dicho que Jesús aquí se refería a varios acontecimientos. Uno es la caída de Jerusalén, que es una de las cosas que se refiere Jesús. Y lo hemos leído antes: el que esté en la azotea, que esté en Judea, huya a los montes; el que esté en la azotea, no baje ni entre a sacar nada de su casa; y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar capa. Pero hay de las que estén encintas, y hay de las que estén criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno. Hombre, imaginaros, van a tomar Jerusalén. Laura lo estará viviendo mejor o más intensidad, bueno, Aarón también, pero sobre todo Laura tiene ese sentimiento maternal, y hasta hace poco está embarazada. Imagínate que tienes que huir de un ejército que rodea la ciudad y está derribando todo, como un huracán. Por eso dice Jesús, ay, porque muchas no podrán escapar, porque ahí cayó todo el mundo. El ejército era de romano ahí, fue a por todas. No dejó títeres con cabeza, destruyó el templo. Entonces, por eso es que ahí dice esto. En cuanto a los pasajes paralelos que vemos en los otros evangelios, como el de Lucas 21, 20, 24, dice poco sobre este tema. Sin embargo, lo que dice contiene puntos de especial interés y con detalles. No solo deberían esforzarse de salir los que estaban en Jerusalén, sino que ni siquiera deberían entrar en la ciudad. Jesús está diciendo a sus discípulos, cuidado, no entréis en la ciudad, iros de la ciudad. Ni siquiera deberían entrar a la ciudad. Los que ya estaban en el campo no podían ir a la ciudad, no debían ir a la ciudad. Y las predicciones acerca del castigo a Jerusalén, que ya la dijo Jesús: en este templo lo ves tan bonito, pero no va a caer piedra, no va a quedar piedra sobre piedra, se cumplieron. Pero de esto ya hablaba, por ejemplo, el profeta Daniel, de la caída de Jerusalén, en Daniel capítulo 8. La profecía de Daniel primero se cumplió con Antíoco Epífanes. El segundo cumplimiento fue la caída de Jerusalén. Y en cuanto al tercer cumplimiento, se cumplirá con la venida del Señor. Hermanos, lo que sí sabemos es que esta gran tribulación del tiempo de Jerusalén, por ejemplo, de la caída de Jerusalén, fue un tiempo desgarrador donde toda Jerusalén fue destruida y el templo no quedó piedra sobre piedra. En este tiempo también se levantaron falsos cristos, como dice Jesús: cuidado, que se levantarán falsos cristos que dirán, mirad aquí, mirad allá. Se levantaron falsos cristos en este tiempo de la caída de Jerusalén, en el año 70, porque siempre cuando surge una calamidad, muchas veces se levantan esos falsos iluminados que quieren sacar tajada. Por esto es necesario, hermanos, que en esta tribulación cercana que Jesús está alertando a sus discípulos, está hablando a gente que va a vivir esa tribulación, posiblemente, o gente cercana a esta gente que va a escuchar este mensaje. Otra tribulación, hermanos, que Jesús nos está alertando en este pasaje, son las tribulaciones que vivimos. Sí, pueden ser las tribulaciones pequeñitas que podemos vivir, como hemos dicho, donde el Señor nos libera. Pero fíjate que nos hemos referido al párrafo precedente con el doble cumplimiento. La del 70 después de Cristo, que es la caída de Jerusalén, y el previo a la venida del Señor, que habrá algo especial, no sabemos qué. Yo no lo sé, no puedo especular, pero sé que algo pasará. El viajero mencionado en la ilustración quizás puede ver dos picos, ¿no?
Y así es usado el profeta. Y en este texto no solo hay 2 picos, sino hay más un terreno que recorrer por delante. Y a lo largo de la historia de la humanidad, el mundo, la humanidad, ha experimentado grandes sacudidas, tribulaciones, guerras mundiales. Hombre, hace poco vivimos una. No sé si ya se va a olvidar la pandemia. La pandemia fue una gran tribulación. Fue una tribulación grande. ¿Cuánta gente murió? Había gente que hablaba incluso de gente por ahí, no voy a entrar si estaba en lo correcto o no, pero había gente que hablaba que era un juicio de Dios. Obviamente Dios está por encima de todo, si Dios lo permitió. Dios, no sé, no puedo meterme en el terreno de Dios. Tampoco voy a especular. Pero sí es cierto que la humanidad experimenta con la pandemia una tribulación. Es cierto que no solo la pandemia, en el siglo XX, el siglo XIX, en el siglo XVI, por ejemplo, la peste, que también mató mucha gente. Francisco de Encina, por ejemplo, que sabéis que yo trabajo mucho en su vida, murió por la peste en el siglo XVI. No pudo matarlo la Inquisición, que le persiguió durante desde los 20 años prácticamente hasta los 34 que murió. No pudo matar la Inquisición y lo mató la peste. Es una tribulación. Y como digo, hermanos, vivimos y podemos vivir. Nadie nos va a quitar mañana que vivamos de una tribulación fuerte. Y también podemos vivir tribulaciones particulares que nos sacuden. Y tenemos que tener en cuenta la visión telescópica de la profecía. Porque esto nos ayudará. El Señor ya salió triunfante de otras tribulaciones. Sale triunfante también de esta. La iglesia sale triunfante, aunque muramos físicamente en el intento. Por lo tanto, hermanos, tenemos que reconocer las tribulaciones para saber cómo es y para saber cuándo es una tribulación, para saber cómo actuar en la tribulación, cómo mirar en la tribulación. También tenemos la gran tribulación que todo el mundo habla, y nos habla la Biblia de una gran tribulación. Aquí mismo también está hablando de una gran tribulación. Y el Apocalipsis habla de una gran tribulación, también refiriéndose de la mirada telescópica, porque algunos dicen, no, ya ocurrió con la caída de Jerusalén. Pero también entendemos que habrá algo. Pero sobre el tema de la gran tribulación hay muchas especulaciones, mucha gente habla cosas distintas, hay mucha mitología también sobre esto. Y debemos saber que esto es cierto, que en el final de los tiempos algo extraordinario sucederá a la venida del Señor, pero no sabemos más. Ni fechas, ni qué acontecimientos ocurrirán. Lo que sí sabemos, hermanos, es un poco de todo lo que se vivió en la caída de Jerusalén. Vivimos en los últimos tiempos, también sabemos. Y en estos últimos tiempos también están sucediendo tribulaciones. Muchas veces, y en este aspecto de la tribulación, hermanos, muchas veces nos obsesionamos con lo periférico. Pero debemos mirar lo que nos enseña la palabra, cómo debe ser nuestra actitud en las tribulaciones. Lo que nos está enseñando nuestro Señor, ¿sabes qué es? La invitación a su iglesia, la alerta a su iglesia, para ser sabio durante la tribulación. ¿Y cómo se es sabio para la tribulación? ¿Cómo debemos caminar para ser sabios en la tribulación? ¿Sabios en nuestra propia opinión? Te vas a pegar un porrazo gordo. ¿Sabio en qué sentido? ¿Cómo podemos ser sabios? Aferrados a la palabra de Dios. Los discípulos, los cristianos, muchos se salvaron de la gran tribulación de la caída de Jerusalén porque tuvieron en cuenta estas palabras de Jesús y reconocieron ese acontecimiento. Nosotros debemos tener en cuenta las palabras de Jesús, que el consejo que Él nos da consejo. Cuidado con los falsos profetas. Cuidado hacia dónde miráis. Fíjate, ha sido la palabra de Dios. Y dice el Evangelio, vemos aquí escrito, que esto no está dicho por Jesús, sino escrito por el evangelista. El que lea, que entienda. Ahí ya nos está dando una pista.
¿Cómo obtenemos sabiduría? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo tú vas a saber cómo actuar? ¿Escuchando solamente predicaciones? No. Teniendo comunicación directa con Dios. ¿Y cómo se tiene comunicación directa con Dios? Por medio de la lectura de la palabra y de la oración. Hermanos, si tu vida no está llena en tu agenda de la práctica cristiana, del devocional, y cuando hablo del devocional no me estoy refiriendo del texto que mando todos los días, no, esto es una ayuda solamente. Cuando hablo de devocional, de vida devocional, es del diariamente tiempo leyendo la palabra, meditando la palabra, no solo leer, porque algunos pueden decir, yo voy a leer, amén. Leyendo la palabra, meditando la palabra y orando en la palabra. Si queremos ser sabios cuando vengan tiempos difíciles, como una gran tribulación, como fue la caída de Jerusalén, o la pandemia, o la que pueden venir, debemos tener nuestra práctica. Voy a poner, hoy, normalmente pongo el ejemplo de un futbolista o de un atleta. Hoy Antonio me está inspirando, voy a poner el ejemplo de un ciclista. Si un ciclista quiere subir, ¿el Tourmalet se llama? Cualquiera, el Tourmalet, un monte muy grande, una montaña muy grande, tiene que entrenar para poder llegar. Si no entrena y coge la bicicleta por primera vez y quiere subir, bueno, no nos vayamos más lejos. Tú quieres subir en bicicleta la subida hasta de Zafra, que estás dando cuesta. Tienes que entrenar. Si no entrenas, te digo que te desmayas en el momento. No podrás subir la montaña. Si quieres vivir una tribulación y quieres ser sabios en la tribulación, no esperes a la tribulación para buscar al Señor, buscar las Escrituras o buscar la oración con el Señor. Debes entrenar. Debes tener este hábito en tu vida. Debes tener esta disciplina en tu vida, porque el entrenamiento es disciplina. Debes orar. Debes leer la palabra. Ay, pastor, pero que al principio me cuesta. Hombre, un cristiano no debería decir esto, que le cuesta leer la palabra o que le cuesta orar. Pero sí, somos humanos, nos cuesta. Yo te digo una cosa, si tú lo conviertes en una práctica de tu vida, se convertirá en un hábito, una necesidad. Por eso, que cuando llegue la tribulación, no te lamentes porque, ay, no puedo, no sé qué hacer. No tengo fuerzas. Me llevan el ejército romano. Porque si no lo haces esto, cualquier tribulación te hará mucho daño. Entonces, el primer punto de cómo que el Señor nos dice ser sabios durante la tribulación, para poder ser sabio, para poder ser ciclista hay que entrenar con la bicicleta. Para poder ser sabio hay que practicar la oración y el encuentro con Dios por medio de las Escrituras. Por lo tanto, mirando la palabra de Dios, pues el Señor nos ha dado misericordia y en la palabra de Dios los pasos para caminar por el fuego y las aguas, sabiendo que Él está con nosotros, mostrando su misericordia. No que leyendo la palabra tú vas a conseguir una técnica, de decir, bueno, pues yo voy a ser mejor que nadie. No, leyendo la palabra, teniendo la comunión con Dios, lo que vas a, sabes que va a crecer mucho tu músculo, no, tu fe en el Señor, tu confianza en el Señor. Porque espiritualmente estará ardiendo el amor de Dios en tu corazón, no estará frío. La palabra. Y por medio de esa palabra, el Señor nos muestra su misericordia. Fíjate, palabras tan misericordiosas como esta me alientan a mi corazón. Oye, pero ¿cómo puede ser misericordioso que está hablando de un juicio, de la gran desolación o de toda esta gran tribulación? ¿Cómo puede ser esto misericordia? ¿Dónde ve la misericordia? Me dirás. Hasta en el juicio de misericordia. Para su iglesia. Para su pueblo. Fíjate lo que dice el versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora. No acontecerá jamás.
Pero dice el versículo 20, y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, su iglesia, acortó los días. Está hablando de la tribulación, de la caída de Jerusalén también. Pero incluso Dios, por amor a su iglesia, cuando hay una tribulación, con su amor a su iglesia, y ese amor que se extiende, esa gracia común también a la humanidad, acorta el juicio que podría dar, la tribulación que podría dar. Si en medio de la palabra, de la tribulación, estamos fundamentados en la palabra, estamos en comunión con Dios, sabemos que nada nos puede arrebatar de la mano de Dios, porque Él mira todo lo que hace, también lo hace pensando que su iglesia está en medio de la tribulación y Él guarda a su iglesia. No digo que no vayamos a morir. Muchos cristianos han muerto en la pandemia, por ejemplo. Pero a pesar de esa muerte, de ese momento de muerte, sabemos que el hermano o la hermana, por un lado, está con el Señor. Y yo he escuchado testimonios de cristianos que han perdido familiares. Pero en ese tiempo de pérdida de familiar, por ejemplo en la pandemia, que podríamos ver como una tribulación cercana a nosotros, han experimentado maravillosamente, mejor que nunca y mayormente que nunca, el poder de Dios en sus vidas. Porque Dios no nos abandona en medio de la tribulación. Y viendo su palabra nos hace llenarnos de misericordia. Por lo tanto, hermanos, preguntaría, vamos al tercer punto. Ya hemos visto, hemos identificado a quién se está refiriendo Jesús. Hemos identificado la alerta, que seamos sabios. Y ahora, entonces, ¿qué hacer? ¿Hacia dónde mirar en la tribulación? ¿Dónde debemos mirar hacia la tribulación? Primeramente vamos a ver hacia dónde no mirar. Fíjate lo que dice Jesús en el 21-22. Entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Van a intentar distraernos. Van a intentar desestabilizarnos. Van a intentar que nos perdamos. Hermanos, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Cuidado. Porque habrá quien quiera forzar las falsas señales para que tú creas. Que te desviarán de la confianza de la palabra de Dios si tú las crees. Porque se levantarán falsos cristos que quieran engañarte. Muchos incluso harán milagros. Muchos incluso harán señales y prodigios. Como dice nuestro Señor. ¿Sabes para qué? Para confundirte. Pero tienes que saber algo. Si hay algo que está sucediendo que contradice la palabra de Dios, que no cuadra en las Escrituras, en lo revelado por Dios, no es de Dios, por mucho que veas maravillas. Porque también existe el enemigo, el demonio, que quiere confundirnos con falsas señales. Lutero dijo ya algo. Por muchos que veas milagros, por mucho que veas los cielos abrirse, si esto no está en la palabra de Dios, no es de Dios. Pablo dijo algo parecido a los Gálatas. Si alguien viene, por mucho uno de nosotros, o un ángel del cielo, y os predica un evangelio diferente al que nosotros, al que estamos predicando, a un evangelio diferente al de nuestro Señor Jesucristo, no lo creáis y sea maldito, anatema.
rechazado. En la tribulación, hermanos, muchos se levantarán, y en los tiempos finales, desde que Jesús ascendió hasta hoy, se han levantado muchos profetas falsos. Hoy voy a hablar de nosotros, de la iglesia evangélica, o de aquello que, por ejemplo, la mal llamada de lo que era prosperidad. Que incluso algunos tuve alguna cosa extraordinaria ahí. Y se hacen llamar evangélicos, se hacen llamar pastores, pero su doctrina está totalmente desviada a la palabra de Dios. A eso no escuchéis, dice el Señor en su palabra. También voy a tocar a nuestros amigos católicos. Tantos dicen, yo te voy a decir una cosa, y esto es mi opinión, después de estudiar los temas. Yo no dudo de aquellos que dicen, he visto la imagen de tal santo, tal virgen aparecer. Yo no dudo que hayan visto algo, pero que eso sea de Dios. No. Porque fíjate lo que dice el Señor Jesucristo. Habrá falsas señales, habrá milagros, queriendo confundir incluso a los escogidos. Todo aquello que no cuadra con la palabra de Dios. A veces se nos olvida, por eso comencé el culto diciendo, hermanos, vivimos tiempos que son importantes, podemos vivir tribulaciones, son tiempos importantes, todos los tiempos son importantes, son tiempos importantes porque son los que vivimos. Entonces para nosotros son los tiempos importantes de ser iglesia. Vivimos tiempos importantes, tenemos que tener claro el privilegio de ser iglesia, pero también la responsabilidad de ser iglesia y la prioridad de darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Son cosas serias y a veces se nos olvida que esto es serio. Estamos hablando no de esto no es un club social. Sí, nos queremos, nos amamos, tenemos compañerismo, pero no es un club social, es la iglesia del Señor. Y se nos olvida que luchamos contra un león rugiente también. Se nos olvida que nuestro enemigo no es una carne y una sangre, no es un ejército romano. Nuestro enemigo puede hacer también milagros y prodigios. Y debemos tener cuidado con esto. Por eso he dicho, la palabra es importante, estar aferrado a la palabra. Porque si no va a venir la tribulación, vas a ver un falso Cristo, que lo vas a ver muy clarito, pero es un falso Cristo y te vas a dejar llevar por ese falso Cristo. Entonces, hermanos, cuidado. ¿Hacia dónde mirar? ¿Hacia dónde debemos mirar? Fíjate lo que dice Jesús. Mas vosotros estad alerta. Mas vosotros estad alerta. Ved que os lo he dicho de antemano. El Señor nos está avisando para que en medio de la tribulación, para que en medio de las circunstancias, para que en medio de todo tiempo, incluso del tiempo de bonanza, miremos al Señor. Como hemos leído en el texto de Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mas vosotros estad alerta, ved que os he dicho todo de antemano. Hermanos, su palabra no crea nuevas señales o revelaciones. Su palabra, la Biblia, es la fiel revelación para que no nos desviemos y caminemos siguiendo no nos desviemos y podamos caminar siguiendo sus pisadas también en la tribulación. Si nosotros no conocemos las pisadas de Jesús, que Él se manifiesta en la palabra, nos dejaremos llevar por cualquier viento de doctrina. Necesitamos mirar a Jesús. ¿Y cómo miramos a Jesús? ¿Cómo conocemos a Jesús? Por su palabra. Por esto. Por lo tanto, hermano, si un cristiano no tiene su palabra, no tiene la Biblia y la lee, la busca, la ora, estás muriendo de hambre. Estás debilitándote. Estás enfriándote. Y cuando venga una tribulación se levantará un falso Cristo y lo creerás porque no tendrás fundamento para decir, este es el camino que debo seguir. Dejemos de ser confiados con nosotros mismos.
Dejemos de ser creídos de nosotros mismos. Dejemos de ser ignorantes de lo que Dios ha revelado. Y seamos una iglesia verdadera que camina a la luz de la palabra, mirando el Evangelio y viviendo las Escrituras. No podemos ser negligentes en esto. No podemos desviarnos en esto. No podemos descuidarnos en esto. No podemos descuidar nuestras prioridades, porque viviremos la tribulación y nos pisotearán. Tomémoslo en serio. Es un mensaje serio, pero es un mensaje alentador, porque aquel que ha comenzado en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Oremos.